Adelante. Buenos días a todos. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos en el día 2 del primer encuentro de educación indígena del Noroeste. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestros invitados, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiantes de la maestría y doctorantes del Instituto INE, así como varios académicos. Además de un gran saludo a quienes nos siguen en redes sociales y vía Zoom. Como parte de las actividades en este segundo día, me permito compartirles que estaremos llevando a cabo a las 10 de la mañana, hora Baja California, 11 de la mañana, hora Chihuahua, la presentación de la mesa 4. Educación superior intercultural, estudiantes indígenas normalistas y política lingüística, la cual estará moderada por la licenciada Valerie Guadalupe Zamora Herrera. Posteriormente, en el horario de las 12 p.m. horario Baja California y 1 p.m. horario Chihuahua, tendremos la conferencia Educación Intercultural, Profes Bilingües, una aproximación desde la condición precaria y precarización. Muchísimas gracias por su atención y quisiera ceder la voz a la moderadora Valerie para iniciar la cuarta mesa del encuentro. Buenos días a todos. Mi nombre es Valerie, me presento. Soy becaria en el proyecto de Otras Realidades de la Educación Indígena. Como mencionó mi compañero, iniciaremos la mesa 4, Educación Superior Intercultural, Estudiantes Indígenas, Normalistas y Política Lingüística. Esta mesa estará conformada por el doctor Francisco Ricardo Ramírez Lugo y la doctora Olia Piña Maldonado, de la Universidad Autónoma Indígena de México, con el tema Las acciones afirmativas y los jóvenes indígenas peores desmayos del norte de Sinaloa. Después, por la doctora Ana Arán Sánchez, con el tema Las alumnas indígenas en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, balance de un programa de acción afirmativa. Y por último, con el doctor Eider Gabriel Silva Lozano, la doctora María Iriana Hernández Partida, de la Facultad de Idiomas de UABC Ensenada, y el doctor Manuel Alejandro Fernández, de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Con el tema Actitudes y Política Lingüística hacia las lenguas indígenas en un escenario de lenguas extranjeras, de la Facultad de Idiomas UABC. Les recuerdo a nuestros ponentes el tipo de presentación que tendremos. Tendrán un tiempo de 20 minutos para presentar su investigación. Una vez que les falten 3 minutos, con un papelito para revisar los tiempos, se los voy a mostrar. Cuando lleguen a 0, haré el segundo. Cada que los investigadores pasen, tendremos un tiempo de preguntas al final, de comentarios. Así terminaremos. Dicho esto, le doy la voz al doctor Eider Gabriel Lozano, a la doctora María Iriana Hernández Partida y al doctor Manuel Alejandro Sánchez. Bien, muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación y la compañía de mi colega María Iriana Hernández Partida, de la Facultad de Idiomas Ensenada, con el tema de actitudes y política lingüística hacia las lenguas indígenas en un escenario de lenguas extranjeras, Facultad de Idiomas UABC. Y bueno, la historia de la Facultad de Idiomas es una Bueno, la historia de la Facultad de Idiomas es larga, tiene 50 años, de hecho, se conseguía celebrar sus 50 años. Podría dar varios datos, empezó como idiomas, luego se hizo escuela por los años 90, luego, de hecho, gracias a INE, y otras instancias se hicieron facultad, para tener un programa de grado, y recientemente, de hecho, más novedoso fue que es siempre una facultad
Dirección Estatal en Mexicali, y las otras extensiones, Tijuana, Ensenada y Tecate, como tales, hasta que el 7 de noviembre del año pasado se hizo decisión de la facultad, de tal forma que ahora somos unidades dependientes con una división en cada campus. En el tema de las lenguas indígenas, ha habido una promoción y un reconocimiento de esas acciones hacia estas lenguas, pero no es mucho lo que se ha trabajado. Sin embargo, vale la pena respetar algunas políticas y actividades que la instancia académica se ha desarrollado a lo largo de esa ocasión. Realmente es predominante hacia lenguas extranjeras y sobre todo el inglés como segunda lengua. Si bien hay otras unidades, parece que también reconocen la importancia de lenguas indígenas como la materia de diversidad lingüística e interculturalidad, de la licenciatura en docencia de la lengua y literatura, de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, que nos compartió el doctor Martínez. Y bueno, los programas educativos que tradicionalmente realizan son la licenciatura en enseñanza de lenguas, la licenciatura en traducción, la maestría en lenguas modernas y el doctorado en ciencias del lenguaje. Bueno, pues este trabajo pues nos lleva como objetivo Doctores, les pido que para que la gente que nos está viendo a través de Zoom y Facebook nos escuche mejor con el audio y podrán hablar un poquito más pegado al micrófono, por favor. Gracias. Entonces me quedé con el estudio de la facultad y bueno, el objetivo de este estudio es identificar las actitudes y la política lingüística hacia las lenguas indígenas en la Facultad de Idiomas. En consonancia a las preguntas que planteo, ¿cuál es la política lingüística de la Facultad de Idiomas a seguir hacia lenguas indígenas? ¿Cuáles son las actitudes hacia la elección de lenguas indígenas versus lenguas extranjeras por los estudiantes en la Facultad de Idiomas? Algunos antecedentes, Ramírez y Espinosa, en este trabajo que aparece, pues analizaron los prejuicios lingüísticos hacia las lenguas indígenas, encontrando que existe un amplio desconocimiento sobre la existencia de ellas, a las que suelen nombrar dialectos por los estudiantes. Y el trabajo de Sima, Galván y Quinempero igual
con ese título que aparece en la presentación, aborda el caso de la experiencia de la Facultad de Idiomas en enseñanza del Mixteco como un programa piloto que apenas duró un año debido a la ausencia de interés del público. Hay algunas materias, en la materia de enseñanza de lingüística teórica y aplicada, podría tratarse el tema de las lenguas indígenas. Esta misma materia también se imparte en la licenciatura en traducción y sobre todo se espera la diferencia de la conciencia lingüística y que pueden diferenciar entre lengua y dialecto, lo cual este es el punto de partida para ver el análisis. Y también desde 2021 se creó la optativa Literaturas en Lenguas Originarias Mexicanas, en donde se hace una revisión del pasado y presente de la producción literaria en diversos géneros en lenguas indígenas mexicanas. Aquí mi colega hablará sobre su experiencia con esta materia más adelante. Y bueno, de los posgrados, en la maestría en lenguas modernas está en la materia de lenguas y culturas indígenas de México, y en el doctorado en ciencias del lenguaje está lenguas indígenas baja californianas. Bueno, la maestría y el doctorado no pertenecen al Senado, pero cuando éramos facultad estatal se hablaba de programas compartidos. Esos programas se quedaron tanto en Tijuana y en Mexicali. Nosotros, por el hecho, aquí en el Senado, pues esperamos pronto hacer nuestros propios programas de posgrado. Bueno, la política del lenguaje, siguiendo este autor Spolsky, puede tener tres componentes. El primero es el lenguaje en la práctica, que trata sobre el comportamiento observable, las elecciones de la comunidad. El segundo componente son las creencias de la comunidad, en donde se presentan los pensamientos y valores hacia las lenguas, junto con las actitudes. Y el tercer componente son las acciones políticas para administración del lenguaje, que no es más que el intento de modificar las prácticas y creencias del lenguaje. En este sentido, este es el más fuerte porque es cuando todo diseña una planificación de fondo y profunda para crear acciones tanto en pro o en contra de las lenguas. También se usan las políticas lingüísticas en contra, según la historia, los diferentes eventos internacionales, incluso aquí nacionales, o por el hecho de que se intentó castellanizar a toda la población. Y bueno, las actitudes se entienden, por otro lado, este constructo teórico de la sociolingüística, como el uso que se hace de la lengua en la sociedad. Se pueden dividir en tres componentes: el cognitivo, que es el saber; el afectivo, las evaluaciones hacia la lengua; y el conductual, sobre las acciones hacia ella. La primero, por ejemplo, yo he trabajado actitudes en la lengua maya. La gente dice, es nuestra lengua, es de nuestra cultura. El afectivo, la maya es muy bonita. Y el conductual, quiero aprender maya para cuando vaya a los pueblos puedan hablar con la gente. Asimismo, la variedad de lenguas, es decir, sus variantes dialectales, también son punto de análisis para las actitudes. Entonces, este trabajo, pues lo que buscas era saber las actitudes, por una parte, de los estudiantes de enseñanza de las lenguas y traducción hacia ellas. Entonces, apliqué un cuestionario con preguntas, dos preguntas abiertas, dos de opciones múltiples, para saber qué respondían. No vamos a presentar todas las respuestas por parte del espacio, pero sí el análisis de dos preguntas. Y bueno, aquí este es el cuestionario. Lo pueden ver. Solamente voy a presentar el resultado de la primera pregunta. En las siguientes opciones subraya cuál no es un ejemplo de lengua formada construida como tal, es decir, no es completa. Explica el porqué de tu elección. Y bueno, esa fue una pregunta capciosa para que tal vez ellos en su conciencia revelaran realmente lo que creen o realmente respondieran lo que aprendieron en la materia de lingüística teórica y aplicada, que yo he impartido esa materia y les he enseñado bien la diferencia entre lengua y dialecto. Y la última pregunta es una pregunta potencial sobre que si una escuela viniera a darles una beca de por vida, ¿cuál idioma elegirían y el por qué? Entre todas esas opciones puse lenguas extranjeras y ubiqué dos lenguas indígenas, Otomí y Paipai, para saber hacia dónde se dirigían. Y bueno, para responder a la pregunta de investigación, primero veremos algunas acciones políticas como las creencias y los valores hacia el lenguaje.
Consideramos que es el primer componente de la práctica, el comportamiento lo observable. Existen algunos datos históricos que resaltan, sobre todo para el campus de Ensenada y otros a nivel estatal. En 2013 hubo un convenio de colaboración entre el INALI y la UABC, la Facultad de Idiomas, que ofrecieron el diplomado de mediador intercultural bilingüe con la participación de 45 estudiantes. En el 2014 fue cuando la facultad se animó a impartir enseñanza lingüística bajo 1 y 2 y 3, pero solamente se inscribieron 5 estudiantes y no se continuó. A la par existió un departamento que se llamó Departamento de Lenguas Indígenas, que dirigía la profesora Julia Remedios, pero desapareció en 2018 y no se le dio continuidad alguna. En 2021, por iniciativa del director estatal de ese momento, el doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero, se lanza el Estado de Cali para, a nivel estatal, el programa de investigación y estudios aplicados en lenguas indígenas de Baja California, el PIALI, el cual tuvo como propósito el rescate y la documentación de trabajos en lenguas indígenas. A finales de 2021, en Ensenada se presentó el evento Red Archivos Lenguas México Galmes, que se enfocó en la documentación de lenguas indígenas, el español y lenguas extranjeras. Este mismo programa se replicó el PIALI en Tijuana y Ensenada, pero a mediados del 2022 el investigador que lo dirigía presentó su renuncia, por lo que solo continúa hasta la fecha del presente en Mexicali y Tijuana. Una de las últimas acciones del PIALI fue la implantación de la capacitación, reunión para alcanzar y plantear el proyecto de transferencia de evaluación de competencias comunicativas generales en alianza con el INALI. La idea de este curso que se partió a finales de 2023 fue que los profesores pudiéramos evaluar la capacidad de estudiantes indígenas y que hablaran una lengua indígena en la facultad y pudiera ser considerada como la segunda o la tercera lengua, de lo que es un requisito para nuestros estudiantes que presenten una certificación en segunda lengua inglés y tercera lengua otra. También estuvo el evento de Aridolingua, la Facultad de Idiomas. Se realizó recientemente, hace 15 días, el evento para visibilizar la investigación lingüística en español, inglés y lenguas indígenas en la región noroeste y sur de California. Y para responder a la segunda pregunta de investigación planteada en la introducción, ¿cuáles son las actitudes hacia la elección de lenguas indígenas versus lenguas extranjeras por los estudiantes de la facultad? Las respuestas del cuestionario, pues desde un enfoque descriptivo y cualitativo. Del grupo de enseñanza de lenguas, 3 respondieron de forma neutra porque aseguraron no saber qué responder. Otros 3 dijeron que de las 3 opciones eran lenguas con absoluto reconocimiento equitativo. En tanto, otros 5 dijeron que el zapoteco no era una lengua porque tiene pocos hablantes, no es usada, existe poco conocimiento de ello y por ser una lengua indígena en estado puro. Hacia la última pregunta, la elección de una lengua para estudiar bajo una beca constante de enseñanza de lenguas, 9 eligieron lenguas extranjeras y 2 eligieron el Pai-Pai. Entre sus motivos están que las lenguas extranjeras son por las oportunidades laborales y económicas. En tanto, los que eligieron Pai-Pai es porque no hay instituciones que enseñan, es prestigioso y puede crearse un excelente material de enseñanza. En traducción, hubo una respuesta neutral a la primera pregunta sobre cuál no es una lengua. Aseguró que no conocer cuál no sería una lengua. Otro dijo que lo puso porque no tenía parentesco genealógico. Hubo 2 respuestas positivas porque afirmaron que todas son lenguas. En tanto, 15 estudiantes de los 19 dijeron que el zapoteco no era una lengua debido a que no tenía escritura y no se usa en la actualidad. En cuanto a la elección de una lengua con beca de una escuela, 16 optaron por lenguas extranjeras debido a motivaciones económicas, por gusto y retos personales. Hubo 3 elecciones, es el Pai-Pai, debido a que uno de los abuelos del estudiante lo habla, otro dijo que para ofrecer sus servicios de interpretación, y el último mencionó que es importante seguir fomentando la adquisición de lenguas indígenas. Desde el nivel cognitivo de las aptitudes, existe un amplio desconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas en la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Idiomas. Por el lado del componente conductual, la mayoría de las preferencias hacia la decisión de estudiar una lengua extranjera versus una lengua indígena es notoria y determinante por beneficios profesionales. Se deberían crear propuestas para suscitar el interés hacia el conocimiento, la conciencia lingüística de la diversidad de lenguas bajacalifornianas y impulsar cursos de estas en estudiantes que tienen un papel hacia la enseñanza y la interpretación de idiomas. Y ahora nos va a hablar la
maestra Liliana Hernández Partida de su experiencia con la materia que ella imparte y que ella creó. Buenos días. Esta es una evaluación, una encuesta que llevé a cabo con los estudiantes del grupo 502 en cuanto a percepciones. Ya ahora a finales de este semestre, ¿cuál fue su experiencia? Esta es una asignatura optativa, sí, estudiantes no eligen cursar esta asignatura, sino que llegan y bueno, la intención es poco a poco conectar. Aquí estamos viendo las preguntas. ¿Consideras importante una asignatura como esta? Y bueno, voy a ir haciendo una explicación rápida por el tiempo que tenemos. Y si ven ustedes ahí las respuestas, sí nos da un contexto de lo que sucede en el país en las lenguas originarias. Esta asignatura contempla la parte cultural, política, histórica. Los estudiantes en primera instancia dan por hecho que solamente vamos a hablar de literatura, pero englobamos toda una noción de contexto. ¿Qué tanto había reflexionado sobre las lenguas originarias antes? Ahí vemos la gran mayoría, poco no me había interesado por el tema, ¿sí? Entonces, comenzar en idiomas, pero con un extrañamiento, ¿no? Hacia las lenguas originarias mexicanas. Les recuerdo que la asignatura se llama Literaturas en Lenguas Originarias Mexicanas, ¿sí? Plural, porque desde ahí queremos hacer énfasis que no hay una sola literatura, no hay una literatura mexicana como tal, sí, hay una diversidad muy grande y ese es como el propósito también de la asignatura. ¿Conoces a personas de comunidades originarias del Estado? Tenemos tan cerca a las comunidades, pero hay total desconocimiento y una manera de no ver al otro. Está a lo mejor sentado a un lado de ti en el aula mismo. ¿Qué fue lo que más te interesó del curso? La cultura y la lengua. Estamos frente a jóvenes que realmente sí les interesa todo lo que tiene que ver con las lenguas originarias, fuera de que pues, son amantes también de las lenguas extranjeras. Sí hay un interés grande. ¿Piensas que investigarás más o leerás más sobre estos temas? ¿Ven ustedes ahí? Posiblemente, sí. Esta asignatura da un panorama general, ¿sí? Nos gustaría sí, que hubiera otras asignaturas o que agregáramos como docentes esta parte del conocimiento de las lenguas originarias. Mencionó el doctor Eider en lingüística aplicada, igual podemos ir haciendo esto. De hecho, yo imparto también la asignatura de análisis del discurso y utilizo esos textos de los autores de lenguas originarias para impartir otras asignaturas. Entonces, esa ha sido también una propuesta. También tu percepción sobre las comunidades originarias y los autores, autoras hasta ese punto del semestre, ¿sí? De acuerdo, 44%, completamente de acuerdo y neutral, ¿sí? Bueno, y ahí en respuestas libres tenemos algunas que nos dan pues, las percepciones, ¿no? De los chicos, ¿qué aspectos de este curso te resultaron más útiles? Los libros, la enseñanza, objetos, porque llevo a la clase textiles, objetos producidos por las comunidades. ¿Qué fue lo que cambió en ti? Que bueno, esa es con la sustancia, ¿no? Esperamos al final del semestre. El interés por las lenguas originarias, me interesa seguir en contacto, mi percepción acerca de algunos aspectos de las culturas, cambió la conciencia, abrió sus perspectivas, conocer más de las culturas, aprendí a darle importancia, que se me a las lenguas, expandir mi lista de libros, etc. ¿no? Entonces, tenemos un resultado muy positivo y muy esperanzador en cuanto a que los chicos y chicas hablan también este conocimiento y respeto, ¿no? Y que consideren este tipo de textos y de literaturas como textos polivalentes, digo yo, que pueden ser utilizados en todas las áreas que estemos nosotros impartiendo.
¿recomendarías a otros estudiantes cursar esta asignatura? Definitivamente. Ajá. Entonces, creo que les aporta muchísimo para su tercera lengua, ya sea japonés, italiano, etcétera, abrir más perspectivas de lo que ellos están estudiando. Como conclusiones, nada más quiero leer el artículo 116 de la UABC, que habla sobre el conocimiento de lenguas. Dice: el conocimiento de la lengua extranjera se considera parte indispensable de la formación de todo alumno. Este requisito académico se entenderá implícito en todos los planos de estudios de la universidad. Y todo lo que resta a continuación, pues ustedes pueden ver que el foco de atención es hacia la lengua extranjera, por si todo el mundo extranjera, y que pase con las personas que ya tienen una lengua indígena o que quieren aprender una lengua indígena. La Facultad de Idiomas y otras deberían tener sobre la habilitación, incorporación, la certificación de lenguas indígenas. Cada una de las acciones iniciadas no siempre han conseguido su fortalecimiento, como vimos en la historia. Nos preguntamos si la enseñanza y atención de lenguas indígenas es por convicción hacia la revitalización lingüística y su vitalidad, o por conveniencia y utilitarismo en la UABC, al estilo populismo y política pública, como a veces se hacen. Enseñamos una lengua indígena por ganancia y porque hay público para generar ganancias. Esto visto desde el componente conductual de las actitudes. O se enseñan lenguas indígenas por gusto, por afecto, por prestigio y para fortalecer la diversidad lingüística, componente afectivo de las actitudes. No es lo mismo lanzar una convocatoria para enseñar una lengua indígena si solamente por atraer público y hacerlo utilitario, o realmente por revitalizar la lengua y tener y considerarla valiosa. Gracias. Muchas gracias, doctores, por sus aportaciones. Pasaremos a la siguiente ponencia del doctor Francisco Ricardo Ramírez Lugo y la doctora Oria Acuña Maldonado, las acciones afirmativas y los jóvenes indígenas Llorames Mayos del norte de México. Muy buenos días, muchas gracias. Antes de empezar la ponencia, me gustaría agradecer al doctor Juan Páez Cárdenas por la invitación y a todos los organizadores de este primer encuentro indígena al noroeste de México y al Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo. La ponencia que les presentamos en esta ocasión es producto de nuestro trabajo como docentes de la Universidad Autónoma Indígena de México en Mochicahuil, Fuerte, Sinaloa. Y para eso me gustaría pedirle al doctor Ricardo Ramírez que empiece, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Adelante, doctora Olia. Bueno, nosotros les vamos a platicar de lo que es la Universidad Autónoma Indígena de México. Para nosotros consideramos que es una acción afirmativa porque implica una opción, o la primera opción, digamos, que tuvieron los jóvenes indígenas, sobre todo los Yoremi Mayo, que viven en el norte del estado de Sinaloa. Adelante, una opción educativa. Bueno, queremos empezar comentando qué circunstancias existían o que tenían los pueblos indígenas, o los indígenas en particular, antes de la fundación de esta universidad. Adelante. Bueno, UAIN, la Universidad Autónoma Indígena de México, se funda el 5 de diciembre del 2001. No fue una idea del gobierno federal, ni tampoco del gobierno del estado de Sinaloa, pero nosotros afirmamos que a pesar de eso, pues se convirtió de facto en una acción afirmativa. ¿Por qué? Porque cumplía de manera, sin ninguna restricción, el acceso al derecho a la educación superior que tienen los jóvenes indígenas. Ahorita lo vamos a ir explicando. ¿Qué circunstancias sufrían los pueblos indígenas o la población indígena en el norte del estado de Sinaloa? Bueno, en general, tenemos que en 1895 había 2.7 millones de indígenas, o sea, es decir, un 26% de la población. En 1990 teníamos registradas más de 90 lenguas indígenas y sus variables dialectales. Adelante. Y bueno, esto implica alguna diversidad étnica que conocemos, una diversidad lingüística que hoy en números oficiales nos dicen que está
fincada en 62 pueblos indígenas, que representan más o menos el 10% de la población. Pero vale decir, por la experiencia que tenemos de trabajar más de 20 años con los pueblos indígenas, diferentes pueblos indígenas del país, pues sabemos que esto no puede ser un número apreciable, porque 62 pueblos indígenas a veces consideramos que hay más, hay muchas variantes. Adelante. Y bueno, el Estado mexicano, una de las políticas, digamos, públicas que intenta hacia los pueblos indígenas, pues más que nada trata de hacer la integración, una integración que los indígenas o los indios se asimilen al sistema capitalista o se incorporen también a la cultura y a este sistema, ¿verdad? Otra fase de este llamado indigenismo es la participación, que estuvo una fase muy fuerte a partir de la administración de Vicente Fox, ¿no? A través del sistema intercultural y bilingüe. Adelante. Y bueno, el indigenismo se constituye como un modelo de Estado que plantea diferentes acciones que nosotros ya hemos comentado, hemos investigado, como el nacionalismo, la segregación, la asimilación, que era lo que hablábamos ahorita, la exclusión, incluso el exterminio. Bueno, como una nota aparte, ayer asesinaron a un líder, Rarámuri, de aquí de Sinaloa. Entonces, tiene que ver con esto, con la defensa de los recursos naturales, ¿no? La culturación, el racismo, que lo seguimos viendo, el integracionismo. Entonces, es difícil negar que estas políticas públicas hacia los pueblos indígenas siguen existiendo, algunas en mayor o menor medida, ¿no? Y bueno, un ejemplo lo tenemos con la prevalencia del idioma castellano, los ámbitos del derecho, ¿no? Nosotros estamos adscritos al programa educativo de derecho aquí en Huaín, en Mochicahue, en el pueblo de Mochicahue, y pues conocemos bien de qué se trata esto, ¿no? O sea, todos los litigios tienen que ser en el idioma castellano. Y bueno, para que podamos ver estas circunstancias que tienen los pueblos indígenas, o que tenían al momento de fundarse esta universidad, pues podemos ver que en el año 2000 percibían alrededor de los salarios mínimos mensuales, que eso refleja pues el nivel de pobreza existente, ¿no? Adelante. Y según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también del INEGI, tenemos que el 24% del total de los municipios del país presentó altos niveles de marginación o muy altos niveles de marginación. Y de esos municipios, pues el 40% de esa población, perdón, representa más del 40% de esa población del total, ¿no? O sea, son índices de marginación muy, muy elevados. Tenemos también que la marginación es grave en el 90% de los municipios que tienen alrededor del 40% de población indígena. Entonces vemos esas condiciones que vive la gente, pues es muy alta marginación. Adelante. Y bueno, un indicador que nos interesa y que hemos estado investigando nosotros en esta cuestión de la marginación, la pobreza y los rezagos históricos es el educativo, porque señalamos que la cuestión de la educación repercute directamente en los niveles y en la calidad de vida que tienen los hogares mexicanos, y sobre todo los hogares de donde viven los indígenas, ¿no? Adelante. Un ejemplo de esta marginación es que en Chiapas, la mitad de las mujeres indígenas que tienen 15 años o más no saben leer ni escribir, ¿no? En Sinaloa, en el año 2010 teníamos cerca de 3 millones de habitantes. De esos 3 millones, el 78% de la población vivía en localidades urbanas, pero un 22% en localidades rurales. Y es aquí donde viven los Yoreme Mayo, ¿no? En esas comunidades rurales alejadas de los centros de población, y pues que carecen de servicios más elementales, ¿no? En el caso del pueblo Yoreme Mayo, que vive en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, en 2010 teníamos alrededor de 40,000 hablantes.
Este es un indicador también que habría que revisar porque INEGI contabiliza hablantes y no personas que se adscriban como tal. También en Sinaloa, pues por la migración agrícola tenemos náhuatl, tenemos tarahumaras, tenemos mixtecos y otros integrantes de otros pueblos indígenas. Adelante, doctor. Y bueno, en este contexto, la Universidad Autónoma Indígena de México, decíamos, se funda el 5 de diciembre del 2001, ¿sí? En la comunidad Yoreme Mayo Mochicahui, que está al norte del estado de Sinaloa, en el municipio del Fuerte, ¿sí? Y bueno, los objetivos que plantea desde su fundación, UAIN, es brindar educación superior de calidad, realizar investigación científica en todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado, ¿sí? Y también brindar cursos de actualización, capacitación, especialización, con la idea de formar profesores o profesionistas, investigadores y académicos, sobre todo profesionistas. La idea era atender principalmente a los demandantes de los grupos étnicos del norte del país, ¿sí? Pero también incluir a cualquier mestizo, a cualquier persona que tuviera el interés de estudiar y que en un principio pues no tuvieran los recursos económicos para hacerlo en una escuela privada, digamos. Adelante. Se consideró en un principio atender a los jóvenes Yoreme Mayo y Yoreme Yaqui, pero la fundación de la universidad, en aquel entonces el Instituto Nacional Indigenista, pues lo estuvo comentando en casi todo el país y pues al momento de la fundación recibimos muchos estudiantes que venían de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Chihuahua, incluso jóvenes de otros países como de Ecuador, Venezuela y Colombia, que para nosotros la verdad sí nos sorprendió, pero lo recibimos con mucho gusto. Entonces, ¿se imaginan una institución que brinda educación superior de calidad para jóvenes indígenas, preferentemente? Una institución donde no existe la reprobación, una institución que admite a toda aquella persona que quiere estudiar, aquel joven, ¿sí? Y esa es nuestra frase, sigue siendo nuestra frase fundatoria, ¿no? A toda la gente, todos los pueblos, pues, Yoremnoki es Simin Yoema, Simin Palia, Yolemen. No aplicamos ningún examen de admisión, no se les cobra ninguna cuota educativa de ninguna manera. Teóricamente no existe la discriminación, aquí para todos se les trata por igual. Es una institución que brinda el servicio de alimentos y hospedaje para los jóvenes que lo requieran. Sí, adelante. Y bueno, el modelo que propone esta universidad es un modelo constructivista, afincado en la comprensión del esfuerzo individual que hacen los estudiantes cuando cursan sus materias. Se finca en el aprendizaje del estudiante y para esto la universidad les proporciona varias herramientas para que logren transcurrir su vida académica y terminar su carrera. Este modelo se basa más que nada en 9 sistemas. El sistema de investigación, que bueno, parte eh, a través de las asignaturas que se les otorgan a los jóvenes, ¿sí? Los temas que tienen que desarrollar, que tienen que investigar, ¿sí? Y para esto se apoyan en el sistema virtual. En toda la institución tenemos varios centros de computación, equipados con más de 100 computadoras, pero también los estudiantes pueden acceder de manera gratuita a Internet y hacer sus investigaciones en línea, ¿no? Otro sistema que nos parece muy novedoso es el sistema de asesorías. Las asesorías pueden darse de manera colectiva o de manera individual y el joven siempre tiene un tutor, es otro de nuestros sistemas, un tutor que lo acompaña en su vida académica. Desde que se inscribe y se inscribe en una carrera, se le asigna un tutor que lo acompaña y que está al pendiente de su desarrollo académico. Otro sistema novedoso que plantea esta institución, perdón, es el sistema de acreditación. Parte de la base de que el joven, cuando termina de investigar los temas de su asignatura, de todas las asignaturas que cursa durante su semestre, se le forma una mesa de acreditación compuesta por varios profesores a manera de sínodo y se le aplica un examen oral. Hemos tratado de quitar un poquito
la idea del castigo del examen, ¿no? Sino que tratamos de hacerlo más lúdico, más práctico, más profesional y basado en el aprendizaje que tienen los jóvenes, ¿no? Nos parece eso muy interesante. Otro sistema es el trabajo solidario, que está afincado más que nada en el tequio que brindan los integrantes de los pueblos indígenas, y aquí los jóvenes tienen que hacer actividades en beneficio de la institución o de la comunidad donde estén trabajando o estudiando. Y bueno, el servicio social también es el servicio social que tenemos en todas las universidades, que implica hacer prácticas en algunas empresas o instituciones. En nuestro caso, los mandamos a los tribunales de aquí de la región. Otro de los sistemas es el desarrollo psicomotor, que consiste en que los jóvenes tienen que integrarse a un club deportivo para que practiquen algún deporte. Otros sistemas es el sistema artístico y cultural, también se tienen que integrar a grupos de danza o de música o alguna actividad que sea de su preferencia. Y un sistema que nos parece también sumamente interesante es el etnolingüístico. Aquí, a pesar de que está afincado en la obligación de cursar un idioma extranjero como el inglés, también se hace el rescate de la lengua del Yorinoki, ¿sí? Y también de otras lenguas que hablen los jóvenes que están inscritos en la institución. Puede ser el mixteco, el zapoteco, que decía uno de los compañeros ahorita. Y esto se hace a través de un nido de lenguas, que el joven que hable ese idioma, pues está a cargo de un grupo, ¿sí? Y que él les va enseñando, les va transmitiendo lo que sabe, no solo el idioma, sino también su cultura. Bueno, ¿y qué experiencias hemos tenido nosotros aquí? Pues nuestros egresados, vaya, tienen una muy buena preparación académica, tienen muy buen sentido crítico, son proactivos, son competitivos. Decíamos nosotros estamos adscritos al área de Derecho, y bueno, sí hemos logrado colocar a muchos jóvenes aquí en la región, en los juzgados de la región, por esa preparación técnica. ¿A qué problemática nos estamos enfrentando actualmente? Bueno, tenemos un alto índice de deserción, que a veces fluctúa del 40 hasta el 70%, ¿sí? Es lo más que hemos tenido. Pero bueno, estamos trabajando en bajar esos índices de deserción. Debido a la demanda, está bajando un poquito la calidad educativa. También estamos tratando de solucionar este tipo de problemas. La administración de la institución a veces se enfoca más en ampliar la infraestructura, ¿sí? Nos falta preparar más a los profesores, a los maestros, que tengan una preparación más actualizada. ¿Sí? Adelante. Y bueno, como conclusiones, pues al decir del doctor Sandoval Forero, pues los indios siguen siendo una realidad inobjetable, eso es indiscutible, y que es necesaria la educación para que ellos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales, y tener un mejor trabajo, una mejor calidad de vida, porque la mayoría aquí en el norte del estado pues se dedican a la labor del campo. En este sentido, ¿qué debe hacer la UAIN? Pues debe brindar más facilidades a los indígenas que desean estudiar un programa educativo, respetar el derecho humano a la educación, ¿sí? Ampliar los albergues y comedores para poder recibir más jóvenes indígenas que se incorporen a la institución, implementar más programas de apoyo y asesorías académicas, ¿sí? Y bueno, esto es un poco, quisimos platicarles de lo que hacemos acá en el norte del estado de Sinaloa, en la Universidad Autónoma Indígena de México. Y bueno, esperemos que les haya gustado nuestro trabajo y estamos a sus órdenes. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctores, por toda la información que nos acaban de presentar. Pasaremos a la última ponencia de la mesa 4. Tenemos a la doctora Ana Arán Sánchez con el tema Las alumnas indígenas en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, balance de un programa de acción afirmativa. Adelante, doctora. Nada más brevemente, todos y a todas, somos a mí estar aquí, es que al final les platico de mi
de manera muy breve, quería dar gracias al doctor Juan por todas las atenciones que ha tenido conmigo y con mi familia, a la doctora Daniela, que es un encanto de persona, a la doctora Guadalupe. Hoy tuve más oportunidad de hablar con ella, ayer que la escuchaba, literal, traía la boca abierta, así, estaba embobada. Y no quiero olvidar a Valerie, que es una becaria completamente profesional. Y ahora sí, les voy a mostrar un video, solo quiero hacer una aclaración. En el video que les voy a mostrar y en la presentación, hay fotografías de algunas y egresadas de la normativa de trabajo. Tengo autorización para mostrarlas, es importante aclararlo, al contrario, ellas me las comparten con mucho orgullo. Y posteriormente también va a haber fotografías de ellas en su ejercicio docente. Tenemos autorización de padres de familia y directores de personas. Ahora sí, adelante, gracias. Parang guño nishmate nan haroy nan paika nan paijim gyona guji huma nach kanto aga dan nach huk ma boya hinkiam gyo hin pueblo. Neje kitrako neraichara aju nabrikan amachikai nama kamini jonseinar chiyeri june jenawara. Aplica jena shuamana kawichini ruwi kabe ni raichaliami. Aliwa nateami ju katiwalia. Hipiko mawe wikawalia jarecho que alabe raichara kitra. Nali raicheka aunpama que wika. Aliriwil pajarecho napiwa nateami ju shuwaba raichara. Skiji no maigu vitira tama bia odagame gona nama shigi vitultaga bia tama akhataraga ibaraga tuyaga kwadaga imapihir vitultaga odame inju kushmeiti irsoitigami goba odame nyokadami tuyaga Cuida. Nehema puriga raramuri niraku raicharo mi raramuri nira Aberawe natea mupu mapupu tamuje raramuri niraku. Gracias. Ginyuk audam. Sulkai ginyuk bahukam. Ginyuk bahukam para aich biak mu insignificativo. Puibus sunintil dot gihatkam harai tanyuk obiak dagi gi odam. Nije koraram raichara Wega nilka raram raichka Nami pueblo tonashi Sineami Napawika raichka Haprika raicha hu na iko tonachi Wala simati hu echraramli raicha Tato inara inara we okora rono chi mukiyo na inaro ke naraka tato we. El video técnicamente yo sé que tienes fallas, lo elaboramos en la pandemia, entonces hay algunos audios que oyen muy fuertes, otros más bajito, como lo manejamos. Fíjate.
Bueno, para comenzar, quiero hacer un poquito antecedente de las escuelas normales rurales. Yo sé que la mayoría tiene ciertas referencias, ¿no?, por sucesos también recientes, pero para que partamos todos de la misma base, ¿no? Son instituciones que fueron creadas después de la Revolución Mexicana. La idea política detrás de ellas era erradicar la pobreza a través de la educación. Y dentro de sus ideales está dar oportunidades de estudio a la población campesina indígena. Son las primeras de este tipo que se crean en Latinoamérica, y el sistema de internado es bien importante. Es una forma en la que atiende estas inequidades al proporcionar ciertos servicios de los que voy a hablar un poco más adelante. Y es importante también que conozcan los ejes que rigen a las normales rurales. No está nada más lo académico, está evidentemente lo político, lo deportivo, lo cultural y los módulos de producción, que todavía retoman ciertas cosas de la agricultura y la ganadería. Nada más también como dato, recordar que de las 30 normales rurales que fueron fundadas, en la actualidad quedan 16. Es evidente los intentos de cerrarlas, reducir la matrícula, entonces es importante hacer un paréntesis. La normal en la que yo trabajo está ubicada, ahí pueden ver en el mapa, en el municipio de Saucillo, la región centro-sur del estado de Chihuahua, y fue fundada en 1931. Ofrece 2 licenciaturas, licenciatura en educación primaria y licenciatura en educación preescolar. En la actualidad tenemos alrededor de 400 alumnas. Es una institución exclusiva para mujeres de bajos recursos, y la mayoría de ellas son o del estado de Chihuahua o del estado cercano de Durango. El internado ofrece una serie de servicios básicos bien importantes: la alimentación, los dormitorios, material didáctico, uniformes, hay servicio de doctor, enfermeras, psicología, trabajo social, como hay una infraestructura necesaria, ya que pues, las alumnas se residen, ¿verdad? Y bueno, para platicarles un poquito los antecedentes de esta acción afirmativa, en el ciclo escolar 2017-2018 se establece que 15 lugares cada año van a ser para aspirantes de pueblos originarios. ¿Qué requisitos se les pide? Además de los demás, del resto de las alumnas, tienen que demostrar el dominio de su lengua materna. Esto es una cuestión también un poquito debatible, la que podemos hablar más adelante. Se les permite también llevar alguna carta del gobernador indígena de su comunidad en el que establezcan que pertenecen al grupo y dominan esa lengua. La idea detrás de este programa es que ellas cuando crecen puedan ser maestras bilingües que ingresen al sistema de educación indígena y para que se desempeñen en estos contextos, porque así van a tener como su lengua indígena más toda la parte pedagógica para que puedan ejercer. Y detrás de esta acción afirmativa, pues está evidentemente esta cuestión de la preservación de las lenguas en estas comunidades. Ahorita el doctor Francisco nos hablaba de las acciones afirmativas. La idea es partir de un reconocimiento de diversidad cultural y implementar ciertos mecanismos que ayuden a erradicar de alguna forma o atender esta situación en la que han vivido estas poblaciones vulnerables, ¿no? Y la idea es establecer mecanismos que garanticen, por una parte, el ingreso, por eso se establecen estos lugares, pero bien importante, y lo tocó el doctor también, la permanencia y sobre todo el ingreso, para atender esta cuestión de la deserción. Y bueno, a nivel legal, ya lo han platicado nuestras experiencias también, ¿verdad? La Constitución mexicana nos habla de que somos una nación plurilingüe, del derecho a la educación, todas estas otras serie de leyes de los derechos, perdón, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que en esta parte legal ahí no es muy fuerte, y la Ley General de Educación, que también nos habla de esto. Y bueno, ya aterrizando un poquito en las alumnas de la escuela, la mayoría de ellas, como les comentaba, en el caso de las alumnas indígenas, son de Chihuahua. Ellas vienen, en Chihuahua tenemos principalmente estos 4 grupos: Pima, Guajiro, Tepehuanes del Norte y Tarahumara.
En la normal ahorita tenemos estudiantes tarahumaras de la Sierra Madre y también tepehuanas del norte, que se autodenominan Odami. Hay autores que nos hablan que se le denomina tepehuán del norte para diferenciarlas de los tepehuanes del sur. En cuanto a las alumnas de Durango, también se maneja esta subdivisión, digámoslo de alguna forma. Las AUDAM tenemos principalmente del municipio de Pueblo Nuevo y las ODAM casi todas son de Mezquital. Entonces, básicamente esa es la población más amplia. Y ya de manera más precisa, estos les estoy mostrando resultados de las últimas generaciones que ya han egresado. Ha ido cambiando un poco, eso será en otro momento de platicarlo porque ya está un poquito más diverso, pero como les comentaba, la mayoría de las que egresan son tarahumaras. Tenemos también tepehuanas del norte, las del estado de Chihuahua, y tepehuanas del sur de Durango. Tenemos una ya egresada, Mayo Yoreme, y algunas que están ahorita transitando. Y de repente nos han llegado, menos que platicaban también los otros ponentes, por cuestiones migratorias, estudiantes zapotecas, chinantecas y tlaxcaltecas. Y bueno, en cuanto a la población de egreso, ahí que podemos ver que es evidente, así ingresan, lamentablemente. Ahí hay toda una serie de factores. El proceso de adaptación es fuerte, hay un shock cultural, muchas de ellas es la primera vez que salen de sus comunidades. Y luego la normal tiene toda una cuestión, como cualquier institución, ¿verdad? Oculto, pero de los ejes que les comentaba, que de repente pues es muy fuerte. Las dificultades académicas, me parece un poco paradoja de repente pedirles que manejen su lengua materna, que es la lengua indígena, pero todas las asignaturas las van a cursar en español. Entonces, imagínense a nivel de licenciatura, cursar las asignaturas en una segunda lengua es súper complejo. Entonces, eso a veces, aunque hay mecanismos, hay apoyos, resulta muy, muy complicado para ellos. Y luego hay todas cuestiones personales, familiares que suceden en cualquier contexto, ¿no? Ahora, también hay alumnas que ingresan en otra generación. La alumna Mayo, ella ingresa al principio en una generación y luego se tiene que dar de baja temporal. Tenemos esa figura que se utilizó mucho en la pandemia, ya han hablado de esta cuestión. Y ahí es donde les comentaba en la parte del internado lo importante que es. ¿Qué pasa en la pandemia? El internado. Se van a sus comunidades y ahí no les digo que no hay señal de internet, no hay electricidad. Entonces fue completamente imposible para muchas de ellas. Algunas se dan de baja, pero lo es que se pueden reincorporar como esta. Y estas cifras se pueden ver de manera más concreta aquí en la cuestión de la asistencia terminal. Yo estaba tratando de encontrar estudios similares. No encuentro mucho las normales rurales con este tipo de población, porque están las normales interculturales, están las universidades interculturales también, pero para comparar, ¿no? Porque decía, no, pues, hacer si la mitad está bien, bueno, depende del parámetro que estemos usando. Yo creo que es evidente que se necesitan de mecanismos para fortalecer esta permanencia y este egreso. Y bueno, ¿cómo es la estancia de las chicas en normal? A ellas les toca trabajar mucho, la verdad, porque una parte, para bien o para mal, tienen que trabajar mucho en la sensibilización a la comunidad escolar. Y es una realidad que se enfrentan cuestiones discriminatorias, exclusión, entonces se hace mucho énfasis en el día de la lengua materna, participan en diferentes convocatorias, han trabajado en intercambios académicos, de liderazgo indígena, y de repente también las contactan para estos eventos. Platican sobre sus tradiciones y costumbres. Para muchas de sus compañeras, usted, doctora, es la primera vez que están en contacto con personas de pueblos originarios. Entonces, de repente, no es por maldad ni mucho menos, cuestiones de ignorancia que no se comprenden. Entonces, a ella les toca hacer mucho ese trabajo. Por otra parte, todavía les exigimos esta participación en los 5 ejes, ¿no? Ahí pueden ver algunas que están en banda de guerra, y en rondalla, en eventos deportivos, de promoción de cultura, canto, etc. Es algo muy, muy completo.
Y quisiera platicarles un poquito del proceso de titulación, porque a mí me ha parecido muy interesante que a raíz de que ingresa, más bien de que egresa, perdón, la primera generación de alumnas de pueblos originarios, surge una nueva línea de generación y aplicación del conocimiento. Una de ellas decide hacer su tesis sobre educación indígena. Yo estuve revisando en el repositorio digital y no encontré que hubiera tesis específicamente de esa área. Me falta echarme un clavado al archivo histórico, pero esa es otra onda porque es parte un poco de las. Entonces, yo es la primera que tengo documentada que dice, voy a enfocarme en este tema. ¿Por qué? Porque también viendo al futuro ya sabe que va a desempeñarse en ese contexto. A partir de ahí pueden ver que los números varían. Yo espero que sea algo que se continúe. Hasta ahorita, ¿cuáles son sus temas de interés? Principalmente la alfabetización. A ellas dicen, bueno, cuando egrese, tengo que enseñar a leer a mis alumnos. A mí me han enseñado a cómo enseñar a leer, que aprendan a leer y a escribir en español, pero y la lengua materna no voy a trabajar. Entonces han explorado mucho esas cuestiones. También les interesa las cuestiones identitarias. Si los niños en esos contextos, principalmente son contextos indígenas, sufren también de discriminación, de exclusión, de este shock cultural que ellas viven a ir a otro tipo de entornos. Gracias, Nancy. Y bueno, principalmente se ha centrado en eso. Vamos. Y bueno, ahorita estamos tratando de hacer un seguimiento de egresadas, cómo ha sido su proceso de inserción, qué también preparadas están, qué cosas tenemos que mejorar. Todavía estoy en proceso de análisis de los resultados, pero se lo resumí de manera así con palabras clave, que nos platican ellas durante su estancia en la normal y posteriormente. ¿Qué dificultades académicas encuentran? Pues la parte del español que les comentaba, el cursar una asignatura en español, el tener que exponer frente a grupo en una lengua que no es tu lengua materna. La tesis es todo un asunto, evidentemente, la redacción, un lenguaje formal, el localizar los conceptos, comprender un marco teórico. Y lo que les comentaba en cuanto al balance entre mis responsabilidades de las clases académicas, más toda la otra parte cultural, deportiva. ¿Qué dificultades experimentan de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven en la normal? Pues sí explican que de repente sí sienten estas prácticas discriminatorias, estas prácticas exclusivas. Hablan de una muy buena integración con los docentes, con los trabajadores se conviven mucho, se convierte de alguna forma en su segunda familia, porque es el cocinero, y es el jardinero, y es el que arregla la electricidad cuando se va. Hablan de dificultades económicas, evidentemente. Fíjense todos los servicios que incluye la normal y ellas todavía tienen apoyos de letras. Aún así, el no estar en casa aportando económicamente con un trabajo incide mucho en su familia. Y la distancia, me extraña mucho, mucho. Sin embargo, ¿qué cosas positivas vemos? Pues que han fortalecido muchas áreas, ¿no? La parte de comunicación, la timidez que se asocia a veces con algunos grupos culturales, no siempre, y no vamos a tener tampoco. Estas estrategias de trabajo en equipo, de desenvolverse, mucha gestión, que luego como maestras en los contextos en los que van, ya lo han platicado, es esencial. Y el proceso de socialización, conocen a muchísima gente y luego viajan y van a otros estados, entonces eso las ha fortalecido. Y ya para terminar, pues platicarles un poquito de las egresadas. Un número bien importante está ya en educación indígena. En el examen que hacen, luego si quieren lo platicamos más a profundidad porque lo estaba hablando con la doctora Daniela. Ellas sí les van a trabajar con grupos indígenas al que ellas pertenecen, sí trabajan en su lengua materna. Entonces eso ayuda mucho. Hay el caso de Francisca, que es una cosa preciosa, ella es de Peona del Sur, egresa, hace el examen y ahora es una de las maestras de primaria de su pueblo. Entonces es un ejemplo precioso para los niños de su comunidad, para sus maestros que fueron maestros de ella y ahora son colegas. Se me pone la piel chiquita al hablar de Francisca. Y finalmente, que si bien la mayoría va a educación indígena, hay algunas de ellas que deciden ir a educación primaria, llamémosle regular, y ellas están en su derecho, han vivido otro proceso intercultural, etcétera, y bueno, también están ahí teniendo un desempeño que estamos en seguimiento. Sí, ya estoy en tiempo para ya. Era mi última diapositiva. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su investigación.
Antes de pasar con la ronda de comentarios y preguntas, quiero tomarme el tiempo para agradecer a todos los investigadores que pudieron acompañarnos en este primer encuentro, tanto presencialmente como por vía Zoom. Todo el esfuerzo que le ponen a sus investigaciones, este tema que es tan importante visibilizar y que sé que todas estas presentaciones van a inspirar a investigadores ya formados y a futuros investigadores. Ahora sí, iniciamos con las preguntas, comentarios. Buenos días, muchas gracias por todas sus aportaciones. De verdad que enriquece mucho pues la formación aquí para los doctorandos en el INE. Tengo nada más dos preguntas. La primera es para el doctor Francisco y la doctora Olia de la UAE acerca de la universidad. La verdad, para mí es asombroso conocer esta universidad, pero quisiera que me ampliaran acerca del financiamiento de la misma. Y la segunda es para la doctora Ana Ara, la cual también me impresiona mucho las chicas que ya están ahorita trabajando, pero me gustaría saber la egresada de Zapoteco. Quería saber si ella viene de Oaxaca y si pertenece a una familia jornalera agrícola. Gracias. Bueno, no sé si contestamos o cuál sería la mecánica. Es que no me canso de algo y ponerla en Doctor Francisco, ¿no hay problema? Sí, pregunto si podemos contestar o van a hacer más preguntas o contestamos lo que... Sí. Perfecto, sí. Bueno, ahorita la universidad tiene financiamiento del gobierno estatal de Sinaloa y del gobierno federal, pero al principio pues iniciamos de cero. De hecho, uno de los fundadores fue el antropólogo Jesús Ángel Ochoa Zazueta, que por cierto trabajó por allá en Ensenada, estuvo trabajando con los pueblos indígenas allá. Y un exgobernador del estado de Sinaloa que me tocó ver que él aportaba dinero de su propia bolsa para la universidad. Lo que pasa es que al inicio de la universidad pues sí generaba bastante gasto, sobre todo por la alimentación de los jóvenes. Agua, luz, teléfono y todo eso. Pero ahorita sí tenemos financiamiento estatal y federal, y también la universidad tiene ingresos propios, porque en la ciudad de Los Mochis, que tiene bastante demanda, pues ahí sí se les cobra una mensualidad a los jóvenes. Estudia mucha gente adulta acá con nosotros en la ciudad de Los Mochis, y ahí sí se les cobra una mensualidad que anda por ahí de los 300 pesos, 400 pesos. Y tenemos bastante demanda en Ciudad de Los Mochis. También tenemos una unidad virtual, perdón, que también genera ingresos. Entonces, de alguna manera, esos ingresos pues son destinados a otros gastos. Por ejemplo, acá en el pueblo que decíamos, ahorita nosotros tenemos albergue y comedor, entonces eso genera bastantes gastos al año. Pero nosotros estamos y esperamos seguir creciendo y seguimos a la orden. No sé si la doctora Olia quisiera ampliar algo, no sé, pero estamos a la orden. Gracias. No, adelante, doctora. Okay. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Sí, en el caso de la egresada Zapoteca, acaba de egresar el año pasado, ella su caso es interesante porque no viene solita. Ella a la universidad, toda su familia está en Oaxaca. Las chicas de la normal hacen un trabajo muy extensivo y muy fuerte en cuanto a promocionar la escuela. Es por eso que se empieza a dar a conocer en otras regiones, porque pues de repente hay comunidades en las que se desconoce que tienen esta oportunidad.
Entonces ella muy valiente, deja su familia en Oaxaca, se viene para acá y yo hablando con ella y decía, oye, cuando regreses pues vas a ingresar al sistema de educación en Oaxaca, porque ella tiene, es completamente bilingüe, domina el zapoteco. Me dijo, no, teacher. Bueno, yo soy teacher como la doctora Rebeca, me dice, no, teacher, yo ya me quiero quedar aquí en Chihuahua. Y hizo como no hay para ingresar al servicio profesional docente en Chihuahua para docentes de zapoteco, ingresó al servicio regular, pero me dicen que está teniendo aún así varios alumnos tardomanes y tepehuanes, entonces está en proceso de tratar de aprender estas otras lenguas para fortalecer esa parte. Sí, ella es todo un ejemplo. Sí. Gracias a usted. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos haciendo trabajos, sobre todo Juan y Daniela, que tuvieron mucho que ver en la organización de todos los estudiantes. Aprecio mucho los trabajos y bueno, tendríamos diferentes cuestiones. En el caso de la maestra de la Facultad de Idiomas, a mí me parecería muy interesante que siguiera el trabajo, sobre todo en esta asignatura, porque a lo mejor se pudiera convertir en un trabajo longitudinal y a lo mejor con el tiempo puede cambiar la percepción al interior, ¿verdad?, de la misma facultad de los estudiantes, que me parece como algo muy interesante, sobre todo en relación a la literatura, ¿verdad? Ojalá continúe con ella. Y en el caso de la maestra Ana, me encantó el video, yo creo que es como material de testimonio, ¿no?, que permite ver sobre todo esta cuestión en relación a la lengua en espacios académicos, ¿no? Y que esto refuerce sobre todo la formación con los niños que hablan esa lengua. Y también habla sobre la profesionalización de espacios como la normal, que como bien señalaste al principio, pues tiene que ver con políticas, ¿no? Y el cierre de instituciones. En relación a la Universidad Intercultural, pues se ha puesto en foco, ¿verdad?, a últimas fechas las interculturales, porque ha habido momentos de crecimiento y en este sexenio un crecimiento de este subsistema que ahora está en la Subsecretaría de Educación Superior y que pues es un referente la universidad en la que ustedes están, porque no inicia dentro de esta ola, pero se ha posicionado como una de las instituciones con mayor número de matrícula. La de San Quintín, que es como muy reciente, esta última oleada, pues no se compara con el número de alumnos que asisten. Y me pareció muy bien lo que ustedes señalan, porque no es solamente todo aquello que se han esforzado el grupo de profesorado, ¿no?, el claustro en último caso, sino las problemáticas o el conjunto de problemas que están siempre presentes en estas instituciones y que de alguna manera, digamos, en el caso de Ana y de ustedes, pues tienen que ver con estos altos y bajos que tienen que ver con el ingreso, con el egreso, con la eficiencia y sobre todo algo que yo creo que todos estamos preocupados con esta calidad que ahora se llama excelencia en este sexenio y que siempre se nos ha complicado a veces hasta conceptualizar, que a veces se ve más en el trabajo como en el ejemplo de esta chica Francisca, ¿verdad? Es un comentario para todos. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta o comentario? Tenemos tiempo. Recordé ahorita que cuando les iba a poner el video, ya que lo comentaba la doctora, mi idea de ponerlo es porque para mí es bien importante que ellas estén presentes en estos espacios, porque estoy hablando de ellas, ¿no?
y de repente es un poquito extraño. Yo trato luego, ahorita no sé si se hayan podido conectar, las invité, estaban emocionadas por ver un poquito, verse reflejadas y sobre todo que se pueda escuchar, las puedan ver, les puedan poner rostro. Entonces, creo que sí nos hace falta un poquito, no sé, me parece un poquito extraño estar hablando de alguien que no está presente, ¿no? De alguna forma, ¿no? Nos falta hacer estos vínculos, incluirlos en estos procesos también. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para los investigadores de la Universidad Intercultural. ¿Cuáles son las condiciones en que tienen a su profesorado? O sea, ¿contemplan esta parte de tener profesores tiempo completo, de asignatura, que tengan todas estas credenciales que piden, que si está bien el SNI o no? Bueno, gracias. Sí, bueno, era pregunta para nosotros, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, sí, sí, gracias por la pregunta. Sí, tenemos profesores de tiempo completo, profesores de asignatura, y bueno, tenemos la suerte, a pesar de que es una institución joven relativamente, y no somos muchos profesores realmente, sí hay profesores de base, de tiempo completo, y hay bastantes profesores que están en CONACYT, otros están en el Instituto de Investigadores de Sinaloa, que es algo así como CONACYT estatal, digamos, que se llama CONFIE, y, y también tenemos profesores que están conformando por cuerpos académicos, que también hacemos investigación a través de cuerpos académicos. Y pues últimamente, el año pasado tuvimos muy fuerte demanda en el sistema virtual, en la unidad virtual, y pues se tuvo que contratar muchos profesores por asignatura, pero en el área virtual, ¿no? Pero sí no tengo el número exacto ahorita, tal vez la doctora Olia tenga un número, pero sí, profesores de base somos más de 100, yo creo. Y de asignatura, pues supongo yo que unos 200, 300 profesores. Es muy amplia la plantilla. Hay profesores de contrato también que están por horas, ¿no? Y profesores ya especializados, decíamos, en lengua materna, por ejemplo, o en inglés, ¿no? Y hay profesores de música, de deporte, que nada más trabajan esa área, ¿no? Gracias, seguimos al orden. ¿Tiempo todavía? Muy breve. Gracias, pues primero lamento profundamente no haber estado ayer, pero ya escucho la resonancia de lo que hubo el día de ayer. Pues muy emocionada de estarlos escuchando. Este último comentario de la doctora que hizo, quisiera hacer un breve comentario sobre los retos enormes que tenemos respecto a la industria, porque es mucho declarativa, es mucho simulación, y creo que muchas de las experiencias que se tuvieron, aún con los logros realmente encomiables que se están presentando, distan muchísimo de realmente poder tener la magnitud que debieran tener. A mí me tocó estar en el arranque de la Universidad Popular aquí de Baja California, que fue un diagnóstico que no quisiera contarles, porque bueno, excedería por mucho el tiempo las tres ponencias, pero lo que veíamos ahí, entre otras cosas, era que toda esta aspiración de realmente tener un reconocimiento de los saberes, de las tradiciones, de los pueblos, de los sabios, cómo lo compaginábamos con toda la normatividad y la camisa de fuerza que viene de la Secretaría de Educación Pública y todos los criterios que están para la educación superior. Realmente ahí hay un nudo que se simula, que no se le quiere entrar, pero que me parece que impide de alguna forma avanzar a propuestas verdaderamente innovadoras que nos permitan trascender esta visión colonialista que tenemos y darle sentido a eso que se quiere impulsar ahora, que es la decolonialidad, y recuperar realmente la legitimidad y la importancia de los saberes. La lengua en la Universidad Pedagógica tenemos el mismo problema con los estudiantes.
no se les reconoce, que son bilingües, que el español es su segunda lengua y que tienen que realizar un examen en inglés. Entonces, hay una serie de contradicciones que sí me parece que tenemos que avanzar. Hay avances sin duda, pero yo lo que diría es no nos conformemos. Estos logros son mínimos respecto a la migración. Bueno, muchas gracias. Eso es. No me quería que reconocer. En cuanto a esta asignatura que tenemos en la Facultad de Idiomas, también quiero, en cuanto a lo que menciona la maestra de la visibilidad, aporta bastante conocimiento a este tipo de textos, porque para nosotros cambia el paradigma de lo que es la traducción también. El proceso de traducción no es el mismo que se lleva a cabo en los textos que provienen del inglés a los textos que provienen de las lenguas originarias, y hacemos este tipo de ejercicios también, y es motivo de una reflexión muy profunda. Entonces, también centrarnos en el conocimiento que se emana de los pueblos y las comunidades, y bueno, también esta idea en los grupos de sentido de comunidad, ¿no? O sea, llegar y véanse unos a otros, se conocen quiénes son, qué les duele. Eso también es, creo que nos aporta muchísimo ese tipo de asignaturas y de reflexión. Ok, mi pregunta sería para la doctora Iliana, y tiene que ver sobre el Departamento de Lenguas Autóctonas o Lenguas Indígenas que estaba antes en Ensenada, el cual antes se ubicaba bajo unas escaleras de un edificio, y la gente comentaba que era como un reflejo de cómo se visibilizaban las lenguas indígenas en UABC, y que yo participé en ese departamento cuando hice mi servicio en una propuesta didáctica con una planta de PayPal para maestros de educación pública de servicio indígena. Pero después de unos años, el departamento desapareció y ya no hay proyectos para estudiantes involucrarlos en estos proyectos de visibilización hacia los lenguas indígenas. Y mi pregunta sería, ¿qué proyectos o qué iniciativas se pueden realizar para involucrar a los estudiantes de manera más profunda hacia el reconocimiento y participación profesional con las lenguas indígenas? Gracias. Sí, desafortunadamente desapareció con la maestra Remedios. Pensamos, bueno, yo creo mucho que tiene que venir de la propia comunidad estudiantil que se empuja. Sí, tenemos estudiantes, mixtecos, y a raíz, por ejemplo, mi experiencia en varios semestres impartiendo esta asignatura es que al principio del semestre los estudiantes no revelan su identidad, o sea, no hablan de quiénes son. Al final del semestre vemos que lo cuentan, cuentan historias de su familia. Entonces creo que de ahí va a venir más el impulso más poderoso, pero seguimos trabajando. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Adelante. Sí, bueno, lo que les comentaba ahorita en la Universidad Autónoma Indígena de México, también tuvimos ese problema, esa problemática, pero uno de los objetivos de la universidad es el rescate de la lengua materna. Empezamos con Yoreme Mayo, les decía ahorita, Yorem Noti. Pero una buena estrategia que ha funcionado es el nido de lenguas. Hay mucha literatura sobre el nido de lenguas. Entonces viene un chico, ahorita una de las compañeras hablaba de la niña zapoteca que habla zapoteco. Entonces ese joven pues se encarga de hacer un grupo, un nido de lenguas, vaya, y va transmitiendo su lengua materna. Incluso puede ser a la gente de la comunidad también, son grupos abiertos. Y ese tipo de trabajo les cuenta como trabajo solidario, tiene un número de créditos. Ya ven que ahora las universidades pues, nos exigen que trabajemos con créditos.
Entonces es una muy buena estrategia. A veces son grupos grandes y la misma comunidad se interesa, o jóvenes de otras expresiones étnicas también entran a estudiar otra lengua, ¿no? Es interesante. Yo creo que de esa manera pues se puede involucrar un poquito más los estudiantes, pero también hay que decirlo, es también trabajo de los profesores, ¿no? Porque los profesores también tienen que estar ahí atentos a organizar lo que se ofrezca, que tengan agua, por ejemplo, café, cosas así. Entonces sí es trabajo que muchos profesores lo hacen en su tiempo libre, porque ese tipo de talleres a veces se dan en las tardes, ¿no? En la mañana es la actividad académica y en las tardes se dan ese tipo de talleres. Entonces es una estrategia que a lo mejor les puede funcionar en una hora así. Entonces, gracias, es cuanto. Bien. Tal vez, siguiendo un poco la reflexión, pudiéramos también voltear a ver lo que se están haciendo en otras partes del mundo. El trabajo que se hace en las universidades en Chile, en Mapuche, ¿no? Que está muy integrada a los procesos culturales en la universidad, más que, bueno, junto con ser una institución educativa de nivel superior, acepta y se vive la lengua mapuche dentro de la universidad, ¿no? Colombia, Bolivia, no se diga, ni Ecuador, ¿no? Entonces, está, digo, nadie descubre el hilo negro, ¿no? Hay experiencias muy interesantes, ¿no? Países, ¿no? Igual mi tierra de Oaxaca, que no es una institución escolarizada, ¿no? Pero que tiene experiencia en trabajo popular, quizá transitar también. Finalmente, hay que entender que las instituciones como tal, pues responden también a políticas de Estado. Quizá nuestro papel también como investigadores, estamos abordando el tema del intercultural, es poner precisamente el acento en esas prácticas, en esas contradicciones propias de las dinámicas educativas, trascenderlas, ¿no? Decir, ¿saben qué está pasando esto? Y empezar también a apoyar trabajos que vengan desde abajo o conjunto, de manera conjunta con los es o el espíritu que se ha dado en las últimas colaboraciones, ¿no? De las ¿La otra pregunta? Dale. Dicho esto, quisiera abrir un pequeño espacio para mencionar a la doctora Norma Bocanegra Gastelo, coordinadora de la Universidad Pedagógica Nacional Subsede en Ensenada. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora. Gracias. Y también mencionar al maestro Juan Galvez, coordinador territorial de CONAFE de Baja California, que está vía Zoom y nos hizo un comentario. Voy a leer. Es de suma relevancia la articulación entre los niveles educativos, en este caso la educación superior, como lo comentan los colegas, dar cuenta de su función sustantiva de generar conocimiento y su transferencia a los contextos. De suma relevancia en la formación de idiomas, que las lenguas e idiomas indígenas y sobre todo las lenguas en peligro de desaparecer o extinción, sean de pocos hablantes, etc., como en el caso de Baja California. Los diseños curriculares y los programas de formación en idiomas incluyan Kumeyaay, Paipai, Pucallpa. Faltaría más presencia de las universidades en estos contextos, que vaya más allá de su trabajo en las aulas universitarias, llevar los estudiantes universitarios al contexto y a las comunidades, acompañar las instituciones educativas de los niveles de educación básica. Urge en Baja California un esquema de abordaje integral entre todos para revitalizar, fomentar, difundir, divulgar y comunicar las lenguas que se hablan ahora. Gracias por compartir. Gracias, maestro. Bueno, yo quisiera preguntarle a la colega de idiomas, ¿qué
¿qué nos podría decir acerca del empuje que le están dando a esta, de la inclusión de las lenguas originarias en la facultad a nivel de, no sé, micropolítica, de aceptación de los demás colegas de la propia universidad? Quiero mencionar también el trabajo que está haciendo la Facultad de Idioma con la Asociación de Intérpretes Indígenas también. Es un trabajo que viene ya desde lo que había mencionado el doctor Eiler, esta capacitación y diplomado que se da para los intérpretes indígenas. Ese es un plan, ¿sí?, de incorporar también en el área de docencia también. Hay varios estudiantes, ¿sí?, que provienen de las comunidades originarias y se está tratando también de que se incorporen a sus comunidades. Pues creo que es un trabajo arduo, pero necesario incorporar desde nuestra área. Mi área es la traducción y yo trabajo en todas mis asignaturas con este tipo de visión que también complementa mucho, ¿no?, con lo que ahora estamos viendo con la nueva escuela mexicana. Trata de incorporar a la comunidad. Lo más cercano que tenemos, pues, son estas comunidades, pero también hay que marcar que es difícil porque tenemos pocos hablantes. Las distancias también es difícil tener ese contacto, ¿no? Pero creo que la Universidad Autónoma de Baja California, especialmente este campus, tenemos esa vocación de tratar de incorporar y visibilizar más que nada a nuestros alumnos y alumnas que están compartiendo con nosotros que hacen traducción y en docencia. Me parece que el maestro Juan Gálvez prendió su micrófono, su cámara en un momento. Por si quiere intervenir, vamos a participar. No, pues no sé si se escucha, colegas. Creo que sí. Yo primero que nada, desde ayer, la verdad, siguiendo el evento, pues yo primero aplaudo, ¿no? Aplaudo a este tipo de esfuerzos, ¿no?, que hacen sobre todo pues estas instituciones de educación superior y en el tema del noroeste. Porque nosotros, por ejemplo, en el caso del CONAFE, estamos haciendo un esfuerzo muy importante por trabajar con distintas comunidades que creo que aquí se ven reflejadas, ¿no? El tema que tiene que ver, nosotros le llamamos educación comunitaria para el bienestar, donde estamos ahorita posibilitando sobre todo el arraigo en las comunidades, el arraigo de las personas. Ustedes saben que en el caso del CONAFE, nuestras figuras educativas son personas de la comunidad, porque nosotros confiamos en la capacidad que tienen todas y todos de aprender y de enseñar. Y la verdad que uno se emociona, con lo que yo soy muy honesto, el escucharlos a ustedes desde sus espacios de investigación, desde la academia, cómo están en el contexto y cómo están posibilitando, ¿no?, que nuestras culturas, en este caso, pues indígenas, su cultura, los saberes comunitarios, la lengua, se siga revitalizando y fomentando sobre todo en las nuevas generaciones. Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Escuchaba, por ejemplo, pues este ejemplo de estas maestras, ¿no?, de estas que eran personas de la comunidad que empezaron con el trabajo comunitario y que ahora son las maestras que están en las aulas, ¿no? Porque creo que todos estos ejemplos, colegas, posibilitan y dar cuenta, ¿no?, de que en las comunidades pues hay mucha valía, ¿no? Entonces, nomás el felicitarles, la verdad que yo estoy siguiendo, en lo que estoy haciendo unas cosas aquí en la oficina, las estoy escuchando, pero me emociona porque creo además, y por eso iba también mi reflexión en el escrito, que cuando hablamos de la articulación entre los niveles educativos, pues aquí se da cuenta, ¿no?, como ustedes como académicos, como investigadores, no solamente están en los espacios de las comunidades. Además, con esto que están haciendo, creo que sobre todo para los nuevos colegas que se están formando, ¿no?, maestrantes, doctorantes, ¿no?, que den cuenta, ¿no?, de esta experiencia. Y felicitar, la verdad, y lo quiero ser bien honesto a la UABC. Ya escuchaba a los colegas de que estas lenguas tengan espacios, porque creo que es algo bien importante, ¿no? Creo que es algo, eso podemos decir que es hasta pues una visión, pues sí, muy de expectativa prospectiva que teníamos hace años, cuando a su servidor le tocó trabajar, por ejemplo,
en las comunidades Kumeyaay y Quiligua, era la expectativa, ¿no? Cuando nadie nos escuchaba, ¿no? Y ver que en las aulas de la formación de idiomas, estas lenguas, estos idiomas que lo tenemos que decir con voz alta, son lenguas y son idiomas, tiene un espacio de formación y las maestras y los maestros lo están posibilitando, pues creo que es algo bien importante, ¿no? Pues yo me sumo, la verdad, y comentarle al IDE y a los colegas de la UABC, que pues aquí están. Nosotros en el caso del CONAFE atendemos a Kumeyaay, acá en Junta de Neji tenemos ahí una comunidad polivalente donde el educador comunitario es un miembro de la comunidad, hijo de Yolanda Mesa, una gran promotora que revitaliza la lengua Kumeyaay. Trabajamos con los quiliguas en el Arroyo de León y la verdad que a veces, pues nosotros, ¿cómo le diré? Hacemos lo que podemos para revitalizar la lengua y la cultura, pero a veces se hace falta, ¿no? Se hace falta que quienes saben de técnicas, de estrategia nos puedan ayudar, ¿no? Yo creo que por eso yo mencionaba también lo importante de crear una red. Y si es del noroeste, pues creo que es algo bien importante, ¿no? Pero donde no solamente estén ustedes, colegas, como instituciones de educación superior, centros de investigación, etcétera, ¿no? También estén otros actores, ¿no? Otros actores claves del sistema educativo local, de los que atienden a estas poblaciones, pero creo que es en conjunto y en comunión. Y pues yo los felicito muchísimo por este esfuerzo, colegas. Gracias. Gracias, maestro Juan. Quiero mencionar unos comentarios por vía Facebook. Exponen que están viendo el encuentro desde la zona escolar 714 del municipio de Tijuana. También Enrique Medrano nos dice que está viendo el encuentro. Aquí presente el maestro indígena Poet. Un último comentario, una pregunta. Si ya no tenemos comentario, damos por finalizada la mesa número 4, la última mesa de ese primer encuentro de educación indígena del noroeste de México. Gracias a los investigadores y participantes. Bueno, no se vayan a ir, las dos tenemos la conferencia con el doctor Alejandro Martínez Canales y pues tenemos un tiempo para platicar, para estirarnos un poco y tomar café y galletas. Adelante.